Buenas noches, alumnos. Hoy nos toca hacer la introducción a la ciencia económica. Bueno, la economía en verdad ha sido una ciencia muy politizada y es obvio que tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace más de 30 años la economía se enseñaba en plena Guerra Fría, se enseñaban esos dos polos de estado de desarrollo que se daban. Por un lado el capitalismo y por otro lado el llamado socialismo realmente existente. Y se enseñaban dos grandes teorías económicas. Actualmente, pues en el sentido económico, el mundo es solo capitalista, unipolar, y por lo tanto la economía solo está orientada a ese rumbo. Pero para poder saber eso tenemos que saber qué es la economía, ¿no? En verdad, propiamente dicho, la economía aparece como ciencia recién en el siglo XVIII, gracias al señor Adam Smith. Irónicamente, Adam Smith era pues un estudiante de filosofía, de la teoría de la orientación pues, de David Hume, pero trabajaba también en la administración del Imperio Británico, ¿no? En fin, vamos a ver entonces la introducción a la economía política, que ese es su verdadero nombre, economía política, porque la economía está subordinada prácticamente a decisiones políticas de un país o un gobierno. Entonces, comencemos. Es la ciencia social que investiga la forma de cómo administrar los recursos escasos, ¿no? Bueno, las teorías económicas del siglo XIX son muy básicas en el sentido de cómo pueden generar una teoría o una justificación para administrar los recursos básicos, ¿no? En este caso te podría hablar de, si no me equivoco, fue David Ricardo que fundamenta la teoría económica primero en una orientación totalmente cristiana. Bueno, en esas épocas todavía el acervo cultural estaba orientado por la religión, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Él planteaba de que el gran problema económico de la escasez de recursos venía del hombre. ¿Por qué? Por, en este caso, haber roto el contrato con Dios, haber sido expulsado del paraíso. Mientras nosotros estábamos dentro del paraíso, el hombre tenía todo, no tenía ni siquiera que trabajar, era feliz. Pero cuando lo sacaron del paraíso, el hombre tuvo que trabajar. Hay sentencias maravillosas que se encuentran en la Biblia, ¿no? El hombre ahora trabajará, ¿no?, con el sudor de su frente, se ganará los frijoles. Y por lo tanto ahora vamos a ver un mundo donde las cosas cuestan, porque es escaso. Es ahí donde nace, teóricamente hablando, la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de cómo administrar los recursos escasos? Por eso algunos le llaman la ciencia de la escasez. Eso lo dicen todavía los neoclásicos, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Etimológicamente, la palabra economía viene de dos voces griegas, oikos y nomos, ¿no? Oikos, casa en griego, ¿no? Casa hacienda, es decir, un gran lote de terreno con hectáreas que contenían esclavos en aquellos tiempos, siglo IV, siglo V, en Grecia, donde se puede decir, el padre de familia administraba, ¿no?, entre comillas, gobernaba su casa, ¿no? Y administración, regir, gobernar, ¿no? Administración de la casa. Para Aristóteles, la economía no tenía que ver tanto de erudición. Es más, Aristóteles en el libro La Política da un conjunto de recetas que son recetas económicas, ¿no? Pero no le daba una justificación teórica, como va a ser con el señor Smith. Smith, porque es considerado el padre de la economía, ¿no?, moderna, por un simple hecho, le da una justificación teórica a la práctica, o a la praxis, o a la práctica, o a la política fiscal del Imperio Británico. Ojo con eso. Es decir, que hay una orientación de ciertos principios, ¿no?, que vamos a llamar ciencia en ese sentido, ¿no?, para poder ser comprobados. Y por lo tanto, la orientación de administrar los recursos escasos también es un poquito no tan claro, ¿eh? Porque si tenemos que hablar con la ética, ese sería ya un plano filosófico. Y ojo, esta es la economía. Nuestro objeto es qué son los recursos escasos, o sea, cuáles son los recursos escasos y cómo podemos, en este caso, la sociedad repartirlo, organizarlo, ¿no? Por eso se crea la teoría económica, ¿no? En su famoso libro Investigación o Indagación o Tratado sobre Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, donde justifica en forma política el Imperio Británico, donde considera por primera vez que el trabajo dignifica al hombre, cosa que Carlos Marx lo va a criticar más adelante, pero sobre todo considera el desarrollo social a través del trabajo, ¿no?
En fin, el objeto de la economía, ¿no? La vida económica del hombre implica, lo que se llama fenómeno económico, es que todo trato social con el hombre siempre implica la acaparación de recursos, que a su vez genera un trato en lo que se llama, quiero un recurso, quiero un producto y tengo que darte en representación de ese producto un valor, un dinero, una moneda a cambio, ¿no? Y por lo tanto se llama fenómeno económico. Creo que todo eso nosotros lo vivimos a diario, ¿no? O sea, si uno tiene que ir a un centro de labores, es obvio que tiene que tomar un carro y pagar un pasaje. Y si tengo hambre, si estoy lejos de mi casa, tengo que ir a una tienda y por lo tanto comprar ese producto, ¿no? Quiero irme de pasear con los chicos, voy al cine, qué sé yo, igual es un trato comercial. Todo aspecto de la vida, ya sea privada, social o familiar del hombre, implica siempre un trato económico. Entonces, el objeto de la economía es estudiar por qué se da ese trato económico, si es el justo. De ahí viene el famoso justo precio, ¿no? De que una persona, un demandante, quiera un producto del ofertante. Y al encuentro de este ofertante y este demandante generamos el mercado. Ojo, el mercado no es el lugar físico. El mercado simplemente es el trato, ¿no? La compra-venta de un producto, de un bien o un servicio. Bueno, ha habido métodos a través de la historia. El método empírico más utilizado por los ingleses era el inductivo, ¿no? Es decir, partir de casos particulares y generar una ley de ello. Y el método deductivo, típicamente francés, generar una ley que a su vez va a reconocer casos particulares. El método dialéctico marxista, de la economía social marxista, que hablaba de la famosa teoría de la plusvalía, que el capitalista es muy rico por un simple hecho, se ha apropiado de recursos acaparándolo, pero ha generado pues de una lucha, de un no reconocimiento del valor de la otra persona. Pero en fin, vamos después a hablar de la teoría de la plusvalía, ¿no? Y el modelo actual, que es el modelo matemático y estadístico, ¿no? De la escuela de los chicos de Chicago, ¿no? De la escuela monetarista, donde simplemente para ellos el modelo matemático simplemente es aquella ecuación, aquella fórmula que va a ser bien aplicada a los números, ¿no? Pero ojo con el modelo matemático, ¿no? El problema es que con la matemática yo puedo, ¿no?, señalar que en un cuarto pequeño entran miles de personas y es darle la matemática. Recordemos que la matemática es una ciencia abstracta, más no fáctica, ¿no? Pero en fin, eso ya se va a ver dentro de la misma economía. Y después derivados de aquello, ¿no? Actualmente se utiliza el modelo estadístico matemático mayormente, ¿no? De la política neoliberal, ¿no? Del estirpe liberal en forma política. Pero bueno, vamos a hablar de la división de la economía, ¿no? Estos eran los neoclásicos, los discípulos ya de Adam Smith, que criticaron sobre todo la famosa mano invisible, ¿no? Que no es más que en el mercado, entre ofertante y demandante, van a encontrar un justo precio, ¿no? ¿Por qué? Porque los neoclásicos radicalizaron eso, ¿no? Al señalar los principios de la subjetividad, es decir, el individualismo. Toda persona consume un producto para satisfacerse él plenamente y no el otro, y por lo tanto radicalizaron esa fórmula, ¿no? En fin, la división que ellos dan es la siguiente, ¿no? La economía se divide en dos grandes ramas, la positiva y la normativa, ¿no? La positiva, la propiamente dicho ciencia, ¿no? Y la normativa, la ley que se ha producido por esta ciencia, que a su vez se subdivide en descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva no es más que los datos económicos que se acumulan, ¿no? En el Perú hay una institución mayormente que da datos económicos, el INEI, Instituto Nacional de Estadística Informática, que da datos económicos de las personas, ¿no? Cuántos niveles de pobreza hay, cuánto se está ganando en el PBI, en fin, que después ya la ciencia económica lo va a traducir en cierta valoración y en ciertas políticas, ¿no? Y la teoría económica. La teoría económica no es más que darle fórmula a todas esas descripciones, observaciones, todas esas experiencias, en una orientación, en un principio, ¿no? Que a su vez va a ser reglamentada, ¿no? En la micro y macroeconomía. La micro, ver a la gente más pequeño, simple del fenómeno económico. Por ejemplo, cuánto gana un trabajador, cuánto gasta una ama de casa en su vida diaria, cuánto, en este caso, produce un negocio, qué sé yo, ¿no? Un señor que
vende destajos, zapatos, zapatillas, en fin, la microeconomía. En cambio, la macroeconomía tiene que hablar, ¿no?, de la economía en general, de un país, de una región, de un gobierno, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, ¿cuánto afecta? No solo a la familia, sino al país. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo con el COVID-19 va a ser una recesión a nivel mundial. Va a afectar a países y a continentes, a todo el planeta. Claro, algunos más y otros menos. Es obvio que hay una orientación que van a llevar más de la crisis, lo que es una crisis económica, es a los países más ricos, más productivos. En cambio, los países no tan productivos o de periferia, como ahora se llama, ya no se llama el Perú un país tercermundista porque no existe el bloque socialista, sino de periferia, la economía pues va también a estar a la baja, ¿no? Puede ser más grave o puede ser que la crisis sea un poco más lenta. Bueno, esa sería la macroeconomía. Pero todo esto nos va a dar una justificación. Como dije, la economía es una justificación para un poder político. Es simple, a secas, ¿no? Y en este caso es la política económica. Mayormente la política económica de un país como nuestro es generado o es administrado por el ministro de Economía, que a su vez él tiene que tener un documento, él tiene que trabajar un documento, que es la política fiscal y monetaria. Fiscal, cuántos tributos, cuánto dinero debe tener el gobierno para administrarlo para el país. Y monetaria, cuánto dinero, ¿no?, necesita y tiene que tener. Y eso tiene que ver con las políticas del BCR, bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿no? La llamada estabilidad monetaria, de que no podemos chocar con los países ricos. Recordemos la famosa maquinita. ¿Qué es la maquinita, no? O sea, no podemos nosotros, a pesar de tener la fábrica de hacer billetes, no podemos hacer billetes sin respaldo de nuestras reservas internacionales. Pero en fin, entonces eso es la política económica. Pero ahora nos centramos en la última parte, el problema económico, para poder reconocer lo que es la economía política, ¿no? Siempre va a haber, sea un país rico o sea un país pobre, esta dicotomía, esta polémica, esta lucha entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. Recursos escasos quiere decir que siempre, a pesar que seas rico, va a haber personas que van a querer satisfacer sus necesidades con acaparamiento de recursos. Acapararlos. Recordemos, inicios de la pandemia, mucha gente compró un montón de alimentos. ¿Para qué? Para guardarlos. No fue una compra común. Ya. Es más, hasta no sé por qué forma exagerada, guardaban papel higiénico, pero bueno, eso es otra cosa. Pero acaparar recursos. Eso implicaba que si una persona compraba casi toda la tienda, es obvio que las otras personas no podremos comprarlo. Eso tiene que ver con la orientación, entre comillas, dialéctica, como quieras llamarla, ¿no?, de la economía. ¿Qué quiere decir? Si yo compro pues más de lo necesario y lo acaparo, es obvio que va a faltar para la otra persona, ¿no? Entonces, recursos escasos. Un país es rico cuando, es obvio, tiene más recursos que otro país y por lo tanto puede, ¿no?, puede en este caso satisfacer la demanda de su población. Un país rico mayormente es un país que tiene una clase media portentosa, una buena clase media, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene pobres, pero tiene una buena clase media, ¿no? Y los ricos, que siempre son una élite en un triángulo, una pirámide social. En cambio, las necesidades son todos los deseos que nosotros queremos satisfacer, ¿no? Nadie, pues, en su sano juicio, puede satisfacer todos sus deseos. Nadie, ni siquiera el mismo rico, ¿ya? Todos necesitamos, queremos muchas cosas, pero una cosa es quererlo y otra cosa es poseerlo, ¿no? Entonces, necesidades ilimitadas. Claro, es obvio que la óptica de un pobre es distinto a la óptica o la mentalidad de un rico, ¿no? El pobre quiere sobrevivir, el rico quiere vivir bien. En fin, entonces de esta dicotomía nace el problema económico. De ahí viene la actividad económica. ¿Qué quiere decir? La producción. Todo país, para poder desarrollarse, necesita producir cierto tipo de productos, cierto tipo de servicios, cierto tipo, ¿no?, de mercancía. Y esa es la gran diferencia entre países pobres y países ricos. Es obvio que los países ricos son los que tienen alta tecnología en ciertos productos. Por ejemplo, ahorita de la información, ¿no?, el internet, ¿no?, el celular, ¿no?
Entonces, ¿qué actividad económica haría un país rico y próspero? ¿Y qué actividad económica haría pues a un país pobre, dependiente? Ahí nosotros los reconocemos como países, ¿no?, ricos, ¿no?, y los países de periferia. El Perú es un país de periferia porque su economía primero es pequeña y es obvio que el PBI peruano a nivel sudamericano es mínimo comparado con el Brasil, y ni hablemos con China o Estados Unidos. Entonces, ¿qué actividad económica? ¿No? Es obvio que el Perú, su actividad económica es todavía de la época de la colonia, materias primas. Claro, ha variado en ciertos productos, ¿no?, pero mayormente es materias primas y servicios. Entonces, cuando nosotros, en este caso, la política fiscal, elija la actividad económica matriz para el desarrollo del país, se va a generar lo que se llama el costo de oportunidad, que quiere decir que es la mejor alternativa de producir cierto producto. ¿No? Si, por ejemplo, no se le ocurre al Estado decir, si queremos ser ricos, pues generemos carros, computadoras o celulares. Ojo, en Perú legalmente ni siquiera podemos construir o armar una muñeca pilas, ¿no? Esa es una realidad que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, nuestro costo de oportunidad sería, pues, poner todo nuestro énfasis en crear esos productos. Pero bueno, lo más común es que el Perú siga con la política a nivel mundial de periferia. ¿Qué quiere decir? Vender productos de materias primas, ¿no?, sin costo, sin valor agregado, para que otro país lo desarrolle y se enriquezca, ¿no? Por eso vemos a la producción, ¿no? Y vemos los tres preguntitas que vamos a dejar para más adelante. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿No? Y ahí viene la relación del país dependiente, o algunos hablan dominante, ¿no? Porque el Perú es un país todavía dependiente de ciertos recursos, entre comillas, valiosos. Es obvio que usted ya está reconociendo que los países más grandes tienen recursos valiosos. ¿Y a qué se refiere recursos valiosos? Tecnología. Aquellos países que desarrollan tecnología son los países que en el mercado mundial son los más ricos. Pero bueno, eso dejaremos para más adelante.